México tiene serios problemas de representatividad en el gobierno. Aquellos políticos que en teoría elegimos para que hablen por nosotros y representen a su zona o distrito, no lo hacen más. Y no lo hacen desde hace muchísimos años. El actual gobierno es un síntoma de la descomposición política que tiene México, que ha alcanzado no solamente el partido gobernante Morena, sino también a aquellos que hoy son oposición, pero que cuando gobernaban generaron toda la inconformidad a la que llevó al actual régimen al poder, cuando los ciudadanos pensaron que nada podía ser peor. Pero Andrés Manuel nos sacó de nuestro error. México no puede estar bien representado cuando sus gobernantes eligen dar abrazos a los delincuentes y que los ciudadanos nos quedemos con los balazos. La función del gobierno es precisamente defendernos de toda inseguridad y para ellos pagamos los impuestos de donde sale el salario de todos estos políticos advenedizos que tan pronto llegan a una posición se olvidan de quién los puso ahí. Deberíamos de hacer una ley que permita a los ciudadanos no pagar impuestos si no se sienten debidamente representados en el gobierno. Los gobernantes que no cumplen sus promesas deberían de ser castigados porque fueron esas promesas las que los pusieron en el lugar que hoy ocupan. Así, cuando Andrés Manuel López Obrador prometió no endeudar al país y ya casi termina su sexenio con la mayor deuda adquirida en la historia, podría pagar las consecuencias de no haber cumplido con su palabra empeñada a los mexicanos. Igual que cuando dijo que iba a encarcelar a los corruptos y no hay un solo juicio abierto para detener siquiera a uno de ellos. Menos cuando su familia está directamente compuesta por los principales sospechosos de haber cometido corruptelas en este sexenio. Los ciudadanos debemos comprender, y debe quedársenos tatuados en el cerebro, que los gobernantes están ahí para hacer lo mejor por nosotros, lo que nosotros mismos hiciéramos por nosotros. Son nuestros empleados, y como tales debemos tratarlos. Las falsas historias que se han convertido en reglas no escritas, de que ellos son la autoridad, no dejan de asombrarme cada vez que las escucho. Los ciudadanos se sienten derrotados ante sus empleados antes de haber emprendido la lucha por lograr una verdadera justicia. ¿Cuántos casos no conoces de abusos de políticos de cualquier nivel hacia ciudadanos comunes? ¿Por qué lo hemos permitido? Morena ya se quejaba de la nula transparencia de gobiernos anteriores, pero ahora que gobierna, la opacidad gubernamental ha aumentado en proporción inmensa. En el sexenio de López, los contratos otorgados por asignación directa han llegado a ser el 77% de todos los contratos que se han hecho. Esto obviamente fomenta la corrupción que dicen combatir y es gasolina pura para el amiguismo e influyentismo de los hijos del presidente que han visto crecer sus fortunas al amparo de la posición de su papá en el gobierno. El justiciero resultó ser el peor corruptor. Quejarnos el día de hoy por la situación que vivimos no nos queda bien, ya que somos nosotros los responsables por omisión de haber permitido que todos los políticos de todos los partidos se sirvieran con la cuchara grande e hicieran leyes a la medida que les convenía. No podemos sorprendernos hoy del cinismo e hipocresía con que nos gobierna Morena cuando lo permitimos también en los anteriores gobiernos. Si ustedes están esperando que la política trabaje para ustedes por sí misma, déjenme decirles que no lo hará. Simplemente no funciona así. Es necesario que todos participemos de manera activa para sacar adelante los proyectos que traigan lo mejor para nosotros. La participación ciudadana es fundamental para lograr una mejor representatividad en el Congreso. La población mexicana debe de estar informada de los temas que se discuten y exigir una buena y constante rendición de cuentas a sus representantes, pero además participar en las organizaciones sociales que están involucradas y así trabajar junto a ellas. Aunque parezca que está solo, un diputado o un senador no deberían de estarlo. Una comunidad unida en sus diferencias y que sepa canalizarlas tiene como único destino un mejor país. Lo que propongo es fácil. Elegir a nuestros representantes como diputados y senadores no en base a las propuestas que ellos traigan, sino en base a la capacidad que tengan de escuchar lo que queremos que hagan, porque a final de cuentas es eso lo que únicamente deben hacer. Su trabajo no es hacer lo que les pide el líder nacional de su partido político, ni tampoco andar vagando por todo el país buscando seguidores. Simplemente hacer llegar nuestras ideas al pleno del Congreso y eso es todo. ¿De qué manera podemos asegurarnos de que nuestra voz es escuchada? Hay tres formas de hacerlo. La primera es la tradicional de solicitar al legislador que haga eco de nuestras peticiones y él sabrá si lo hace o no. Después, podemos exigir una respuesta de manera escrita para que, de acuerdo a la ley, se vea obligado a responderlo. La segunda opción es formar un colectivo y hacer marchas y manifestaciones hasta que alguien nos haga caso. Este es el proceso más tardado. Y por último, podemos hablar por nosotros mismos. Podemos redactar nuestras propias propuestas y enviarlas directamente al Congreso de la Unión para que sean leídas en el Pleno.
Esto deja en muy mal lugar a los legisladores estatales porque evidencia que no hacen su trabajo propiamente. En mi ciudad, estoy creando junto a unos amigos un grupo que tome las propuestas ciudadanas y las transforme en lenguaje jurídico para ser presentadas ante el Congreso de manera directa, sin tener que pasar por diputados o senadores, porque pues, los actuales no sirven. Es más, ni sabemos quiénes son. Por eso los invito a que formen grupos similares en sus ciudades y que cada quien comience a hacer sus propuestas. Es necesario que trabajemos en conjunto y que logremos nuestras metas, porque si esperamos a que los políticos volteen hacia nosotros para hacernos caso, vamos a echar raíces. ¿Saben qué otra cosa funciona? Estos videos. Mis videos no tienen mucho alcance, al menos no tanto como el de otras personas que pueden llegar a miles y miles de ustedes sin ningún esfuerzo, pero con los pocos a donde llegan me es suficiente. Los reto a todos ustedes, a todos. Escriban un guión de 1 minuto, de menos de 1 minuto, con los datos que les he proporcionado en este video y en los anteriores y súbanlo a esta red social. Solamente les pido que una vez que lo hagan, lo compartan conmigo en mi cuenta de Twitter, que es @fer_valdez con ese_e, para que yo también pueda repostearlo y que otros los vean. Háganlo para convencer a más ceros de que su gobierno es un fraude, una mentira, un engaño, el peor gobierno que México haya podido tener en la historia. Háganlo y háganmelo saber a mí, por favor. Muchísimas gracias. Recientemente he tenido una serie de conversaciones con un amigo que sufre la enfermedad del chairismo de forma crónica. Sus razonamientos son elementales y están basados en falacias que son sencillamente abatidas ante los datos duros y el uso de la razón de forma ordenada y disciplinada. Aprecio mucho a mi amigo, pero es hora de que le pongan hasta aquí a sus coadivetos que solamente confunden a los menos estudiados y promueven el uso del simplismo al analizar de forma no rigurosa los hechos y la historia de nuestro país. Tácticas similares son usadas por Morena para engañar a las bases y crear un voto a fuerza de la desinformación. Pero cuando ellos dicen que vamos bien, no sé de qué están hablando. Uno de los argumentos más usados por mi amigo y los chairos es que Felipe Calderón es un borracho. Falso. Federico Arriola corrió el rumor del alcoholismo de Felipe Calderón y este encontró lugar en el odio de la gente que desde su victoria sobre Andrés Manuel en el 2006 no encontraba otro motivo para atacarlo. Sin embargo, el mismo Federico Arriola tuvo que salir al quite y de propia voz decir que la información que él había dado era falsa. Si no me lo creen a mí, búsquenlo en las redes sociales y verán que les digo la verdad. Dice mi amigo que con Andrés Manuel la deuda de México se ha reestructurado y se está pagando sin adquirir nuevas deudas. Nada puede ser más falso que esto. Uno de los pasajes de este gobierno que más me gusta narrar fue cuando el presidente en una mañanera salió precisamente a decir eso y enseguida subió el secretario de Hacienda para que expusiera la situación de las finanzas del país. El señor Rogelio Ramírez, que así se llama, puso su primera gráfica y esta mostraba el nivel de endeudamiento de México. En ese momento la deuda se había incrementado poco más del 40%, pero eso ocurrió en abril del 2023. Este año cerraremos el incremento de la deuda en 52% al menos, porque López ha pedido más dinero prestado que Peña y Calderón juntos. Recuperamos petróleos mexicanos, es otro de los argumentos chairos. No es cierto. A Pemex le hemos invertido más de 94,000 millones de dólares en este sexenio y estamos en los mismos niveles de producción que en 1979. Un fracaso la administración petrolera de este sexenio. Igual con Comisión Federal de Electricidad, que no ha incrementado su capacidad de producción de energía en un solo kilowatt hora, a pesar de la compra de las plantas de Iberdrola y de los millones y millones de pesos que se han gastado en su mantenimiento. Si esta situación no se corrige pronto, tendremos apagones por todo el país por la incapacidad del sistema de proveer la energía eléctrica necesaria. Dicen los chairos y mi amigo que antes los gobiernos robaban mucho y que ahora no. Pues déjenme decirles que esta es otra mentira que no tiene sustento alguno. En el sexenio de Fox, el mayor escándalo fue por unas toallas que costaban 4,000 pesos cada una, 70,000 pesos en total. Con Calderón, el principal escándalo fue por la estela de luz que costó 1,000 millones de pesos. Y con Peña Nieto, la estafa maestra de 7,000 millones de pesos que nos dejó asombrados a todos. Con López Obrador, solamente el escándalo de Segalmex nos ha costado 20,000 millones de pesos y aún se continúa investigando. Junto a este podemos hablar de los sobrecostos del AIFA, del Tren Maya y de la refinería. Definitivamente se roba más en este último sexenio. México va a ser soberano energéticamente, aseguran ellos. Falso también. Se refinan menos gasolinas que antes y en ese proceso Pemex pierde más de $30 por barril refinado. Costos que se pagan de nuestros impuestos y que han ido a parar a la empresa mexicana para sostener los desvaríos de un anciano que vive en la década de 1970. Si se cerraran las refinerías de México, Pemex sería nuevamente redituable, pero eso no cabe en la necedad de los chairos.
El Tren Maya va a traer desarrollo sustentable a las poblaciones por donde pasa. Otra mentira más de la que solamente hay que escuchar las noticias diarias para darnos cuenta que esto no está funcionando. La devastación ecológica provocada por la construcción de este otro capricho es inmensa y ha dañado incluso a especies endémicas, además de la selva. Los usuarios del tren se quejan todos los días por los constantes retrasos y los elevados costos por un servicio lento e inadecuado para promover el turismo como se había prometido. Además, el costo de los boletos es 20 veces más elevado de lo prometido originalmente y aún así, la recuperación de la inversión tardará décadas en cumplirse sin tomar en cuenta los costos de administración y mantenimiento que son ineludibles. La seguridad está mejor hoy que antes, dicen. Tampoco es cierto. Se estima por diferentes dependencias, incluyendo el INE, que más del 30% del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. El ejército ha recibido órdenes de abrazar a los criminales mientras que dejan a los ciudadanos a que reciban los balazos. El ejército se ha retirado de zonas en conflicto para evitar enfrentamientos, dejando a los ciudadanos a merced de los delincuentes. Y eso no es un buen gobierno. Civiles han sido bombardeados con drones explosivos en sus casas y durante los pocos días que llevamos de este proceso electoral, más de 50 personas relacionadas con la política han sido asesinadas. ¿Se aumentaron los salarios mínimos y se dan becas a los adultos mayores y estudiantes? Pues sí. Los salarios se aumentaron, pero el único beneficiado es el gobierno, que aumentará su recaudación en 50 mil millones de pesos y se ahorrará otros 27 mil millones de subsidio a los salarios, mientras que los beneficios de un mayor salario nominal se ven diluidos por la inflación provocada en gran parte por las políticas de gobierno. En cuanto a las becas de los adultos mayores, estas existen desde el sexenio de Fox y no son nada nuevo. Y las de los estudiantes tienen que ser mejoradas porque actualmente no se exigen resultados a los beneficiarios, que muchas veces solamente se inscriben en la escuela para recibir el dinero durante todo el año y jamás vuelven a pararse en ella sino para proseguir trámites. Otro argumento muy socorrido es que Morena no es socialista porque nadie es socialista realmente. Aseguran también que los países socialistas han tenido mejores economías que México en 5 sexenios. Aquí, como el argumento tiene dos premisas diferentes, tenemos que irnos por partes. Es cierto que ningún país del mundo ha sido jamás socialista o comunista en toda la extensión de la palabra. Estos sistemas económicos son tan malos que nadie ha logrado implantarlos sin matar a millones de seres humanos de hambre o por pobreza en general. Ni China, ni Rusia, ni Cuba, ni Venezuela han sido capaces de lograr una mejor sociedad basada en los sistemas económicos de Marx. Solamente han sabido crear pobreza, muerte, represión y la desdicha de los ciudadanos. Muchos mexicanos son admiradores del nuevo imperio ruso, pero se les olvida que este imperio se ha construido sobre los cuerpos de millones de seres humanos cuyas vidas fueron sacrificadas como peones de un juego de ajedrez para mantener en el poder a un grupo de charlatanes que controlan a un país sin arriesgar nada. Olvidan que la finalidad de constituirnos en un solo país es lograr un beneficio para todos, que cada ciudadano pueda ser capaz de buscar su prosperidad por su cuenta y que la única función del gobierno es ayudar a que eso se pueda cumplir, sin estorbar de más ni participar de menos. Las libertades individuales no existen propiamente en ninguno de estos países. En América Latina son Cuba y Venezuela los que más lejos han llegado a la hora de implantar el sistema comunista y los resultados saltan a la vista. Los pobladores de estos países son en general extremadamente pobres y solamente sirven para mantener a los pseudolíderes viviendo con un excelente nivel de vida. En ninguno de estos países tienes derecho a expresar tus ideas si estas van en contra de lo que el oficialismo sugiere. Las libertades están tan acotadas que si tienes la suerte de tener un árbol frutal en tu patio, no puedes comerte los frutos porque estos son propiedad de la nación. Si tienes una vaca, no la puedes usar para alimentarte de su carne porque esa vaca es usada para dar leche y el dueño de la leche es otra vez la nación. Cuba es una isla y sus pobladores pasan por una hambruna como en mucho tiempo no se había visto. Sin embargo, nadie puede salir de pesca para alimentarse porque los peces son del gobierno. Cada poblador tiene derecho a ciertas cantidades de alimento al mes que es controlado a través de una cartilla de racionamiento que te permite obtener solamente 1 kilo de azúcar por persona al mes. Medio pollo mensual si eres menor de 13 años. Arroz hasta 5 libras al mes y así con todos los productos. Incluso los focos, el aceite, los chícharos, el café, la pasta dental, todo tiene un límite. Cuando llega a ver, una frase muy popular de Winston Churchill es: si pones a los comunistas a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habrá escasez de arena. Mi amigo alega que el comunismo ha fallado por el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Sin embargo, el bloqueo no existe. Lo que existe es un embargo sobre ciertos productos que son parte de una disputa comercial. Pero Cuba y Venezuela comercian actualmente con cualquier país que deseen.
De hecho, el principal proveedor de pollo para Cuba es Estados Unidos y el principal cliente del petróleo de Venezuela es otra vez Estados Unidos. Y no es el embargo el que prohíbe a los ciudadanos, a los cubanos, abrir sus negocios, ni es el embargo el que limita su libertad de expresión. Ese es el gobierno. Otros datos por demás interesantes son que durante este sexenio han disminuido también la expectativa de vida de los mexicanos en 4 años. Los niveles de educación en 2 años escolares. Los beneficiados del sistema de salud son 30 millones menos que en el 2018. Los recursos enviados a municipios y estados federales son menores en 60%. Se dejaron de realizar más de 500,000 de cirugías por falta de quirófanos o equipo médico disponible. Pasamos de no surtir 1,5 millones de recetas médicas a más de 45 millones. La pobreza extrema ha aumentado en 10% desde el inicio del sexenio. Se destina 52% más de presupuesto al ejército. No sabemos cómo se gasta el dinero porque lo ocultan deliberadamente. Las instituciones son más atacadas que nunca desde Palacio Nacional. Así es que cuando me dicen los chairos que México es un mejor país, la verdad es que no sé de qué carajos están hablando. Desde que la Cuarta Transformación llegó al poder en el 2018, hay muchísimas promesas incumplidas. Una parte de ellas porque las acciones tomadas por este gobierno han sido insuficientes, pero la mayoría porque los gobernantes actuales decidieron cambiar de opinión y dejarlas de lado. Podría pensar que simplemente se olvidaron de sus compromisos, pero la verdad es que decidieron traicionar al pueblo de México. La camarilla que actualmente gobierna está compuesta por personas que nunca en su vida habían tenido mayor poder que el de unas cuantas colonias en alguna ciudad, y aquellos que lo habían tenido, su desempeño había sido malo al frente de las ciudades. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sucede hoy en México era fácilmente previsible a cualquiera que hubiera puesto un poco de atención al desempeño y a los sucesos de la administración de López Obrador al frente de la Ciudad de México. Yo nunca voté por ellos, por ninguno de ellos, porque siempre sostuve que eran un peligro para México, y ahora se está demostrando. Pero si mis palabras no les son suficientes para creerlo, ¿por qué no mejor escuchan a uno de ellos? Este es el diputado o diputada María Clemente, famoso o famosa por haber subido a las redes sociales de manera explícita sus encuentros sexuales con clientes, que ese era su trabajo anteriormente. Hola, estoy aquí en el Zócalo con los compañeros de la marcha, las compañeras de la marcha, los compañeros. Acabamos de ser agredidos por la policía y nos están rociando gas, como pueden ver. Esto no merece la población trans. La 4T traiciona al pueblo de México. Si eso aún no te es suficiente, por favor pon atención a este video a continuación. No me gusta que me digan que estoy mintiendo. Porque muchos se han cambiado por dádivas. Por eso en Morena hemos decidido trabajar y caminar con Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República. Y en la jefatura de gobierno hay preocupación en Morena, porque Santiago Taboada es un hecho que es nuestro próximo jefe de gobierno. En Tamaulipas se hace evidente que las campañas de Claudia Sheinbaum están financiadas con dinero del narco, igual que las anteriores de López Obrador, que fueron mantenidas por la Barbie y por otros capos que solamente pedían que les permitieran seleccionar a quien fuera a ser el fiscal de la República, obviamente con la intención de manipularlo. Morena te está mintiendo, y lo está haciendo desde el principio, desde que existe, desde que se formó. Solamente algunos ilusos, muchos, le creyeron a López que su intención era lograr un México mejor, pero ya se han dado cuenta de que los engañaron y que solamente los utilizaron, y lo dicen abiertamente. Hay compañeros, compañeras fundadores de Morena que son fundadores pero que no ganan una encuesta. Y hay otros compañeros que se acercaron hace 6 años, hace 3, y que sí ganan una encuesta. ¿Y por qué las encuestas? La campaña de Claudia está basada en 5 mentiras que tienen que ser contrarrestadas por los ciudadanos. La primera es que te quieren convencer de que ya ganaron, que ya no hay nada que hacer. La segunda es que solamente ellos son los representantes del pueblo. Pero como hemos visto al inicio de este video, el concepto que ellos tienen de pueblo es diferente al nuestro. La tercera mentira es que si no votas por ellos, te quitarán los programas sociales. Y eso también es falso. Esos programas se encuentran en la Constitución y no se pueden quitar. La cuarta es que si pierden, habrá violencia. Pero no tiene por qué verla si todos respetamos las decisiones del pueblo. Y la quinta
es que les faltó tiempo para lograr la transformación, cuando tiempo tuvieron, y mucho, pero solamente lo usaron para destruir instituciones y no dejar nada en su lugar. Un ejemplo rápido y que siempre utilizo es el INSABI. Este instituto se creó para sustituir al Seguro Popular de Felipe Calderón, pero su cobertura no era tan grande y obligaba a los pacientes a pagar por muchos servicios que anteriormente no les eran cobrados. Y además, estaba tan mal organizado que tuvieron que desaparecerlo a pesar de que se le había asignado un presupuesto anual. Y aquí es donde entra la corrupción. Cuando desaparecieron el INSABI, nunca dijeron a dónde se fueron 2,000 millones de pesos que estaban asignados al instituto y que jamás se devolvieron. Sin embargo, no están en las cuentas bancarias, simplemente se los robaron. Si esta es la continuidad que ofrece Claudia Sheinbaum, la verdad es que yo no la quiero, no me interesa. Todo en la campaña de Claudia es una mentira. Observen esto. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Hacer gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Somos pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Voy a someterme a la revocación de mandato, como dice la Constitución. De que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. La educación es un derecho, no es un privilegio. Se va el avión presidencial. No regresarán los lujos ni privilegios. No habrá avión presidencial. Va a haber austeridad republicana, no van a haber lujos en el gobierno. Vamos a mantener la austeridad republicana. Andrés Manuel López Obrador le decimos, vamos a cuidar su legado. Muchas gracias por ver mi video del día de hoy y recuerden que procuro subir un video nuevo pues todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y luego ese mismo video lo subo en videos cortos en el transcurso tanto en todas las redes sociales que tengo. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.